Capítulo 84. Aparece Cristo resucitado. Este capítulo está basado en Lucas 24:33 al 48, Juan 20:19 al 29. Al llegar a Jerusalén, los 2 discípulos entraron por la puerta oriental. Iluminados por la luna que nacía, avanzaron por las angostas calles y se dirigieron al aposento alto donde Jesús había pasado la última noche antes de su muerte. Sabían que encontrarían a los otros discípulos allí. La puerta estaba trabada seguramente. Golpearon pidiendo que les abran, pero nadie respondió. Todo estaba en silencio. Luego dijeron sus nombres. La puerta se abrió cuidadosamente. Ellos entraron y otro, sin ser visto, entró con ellos. Luego trabaron nuevamente la puerta por temor de que hubiera espías. Los viajeros encontraron a todos sorprendidos y alborotados. Varias voces estaban diciendo, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego los dos, agitados de su viaje apresurado, les dijeron cómo Jesús se les había aparecido. Algunos estaban diciendo que no lo podían creer, porque era demasiado bueno para ser verdad, cuando de repente otra persona se paró delante de ellos. Ningún extraño había golpeado la puerta para entrar y no habían oído pisadas. Los discípulos estaban sorprendidos. Luego escucharon la voz de su maestro, clara y distintiva, la paz sea con ustedes. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos. Miren mis pies. ¿Pueden ver que de veras soy yo? Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo comió mientras ellos miraban. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. La fe tomó el lugar de la incredulidad y reconocieron a su Salvador resucitado. Reconoceremos a nuestros seres amados. El rostro del Salvador resucitado, sus ademanes, su forma de hablar, les resultaron familiares a los discípulos. Así como Jesús se levantó de entre los muertos, los que duermen en él se levantarán nuevamente. Reconoceremos a nuestros amigos y a quienes amamos, como los discípulos reconocieron a Jesús. En el cuerpo glorificado, su identidad será preservada perfectamente. Jesús les recordó a sus discípulos las palabras que había hablado antes de su muerte. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras, y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. La vida de Cristo, su muerte y resurrección, las profecías que señalaban estos eventos, la sagrada ley de Dios, los misterios del plan de salvación, el poder de Jesús para perdonar pecados, todo esto ellos debían anunciar al mundo. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados, si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Cristo daría su Espíritu Santo más abundantemente luego de su ascensión. Pero sopló su Espíritu sobre ellos para grabar en ellos el hecho de que sin el Espíritu Santo ellos no podrían cumplir sus deberes oficiales en conexión con la Iglesia. El Espíritu Santo es el don de la vida de Cristo. Otorga a quien lo recibe las características de Cristo. Solo aquellos que experimentan la obra interna del Espíritu y en cuyas vidas se revela la vida de Cristo van a ministrar en favor de la Iglesia. Cristo dijo, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados, si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Aquí Cristo no da libertad para que juzguemos a otros. Ese derecho le pertenece a Dios. Pero Él coloca sobre la Iglesia una responsabilidad para cada uno de sus miembros. La Iglesia tiene el deber de advertir a quienes caen en pecado, de instruirlos y, si es posible, de lograr su restauración. Obren fielmente con los que hacen el mal. Llamen al pecado por su nombre. Declaren lo que Dios ha dicho acerca de la mentira, de no guardar el sábado, de robar y de todo otro mal. Si ellos continúan en pecado, el juicio que ustedes hayan declarado por la palabra de Dios es pronunciado sobre ellos en el cielo. La Iglesia debe mostrar que no aprueba sus acciones, de lo contrario, deshonra a Dios. Debe lidiar con el pecado como Dios indica, y el cielo confirmará su acción. Pero hay un aspecto más positivo en esto. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Que este sea el pensamiento más importante. Los pastores debieran hablar a los que yerran acerca de la misericordia perdonadora del Salvador.
que animen al pecador a arrepentirse y creer en aquel que puede perdonar. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tomen la temblorosa mano del arrepentido y colóquenla en la mano amorosa de Jesús. Un perdón como ese será confirmado en el cielo. Solo Dios puede perdonar. Únicamente en este sentido la Iglesia tiene poder para librar al pecador del pecado. Podemos obtener perdón de los pecados solo por los méritos de Cristo. Dios no le da a ninguna persona u organización humana el poder para librar de la culpa. El nombre de Jesús es el único nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos. Había oído de los demás el informe de que Jesús había resucitado, pero el pesimismo y la incredulidad llenaron su corazón. Si Jesús realmente hubiese resucitado, no podía haber esperanza de un reino terrenal literal. Y hería su orgullo pensar que su maestro se revelara a todos, excepto a él. Estaba decidido a no creer, y por una semana entera se amargó pensando en su desdicha. En varias ocasiones declaró, al escuchar que había resucitado, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. No tendría una fe que dependiera del testimonio de sus compañeros. Amaba a su Señor, pero había permitido que los celos y la incredulidad tomaran posesión de su corazón. Una noche, Tomás decidió encontrarse con los otros en el aposento alto donde solían encontrarse. Tenía una leve esperanza de que las noticias fuesen ciertas. Mientras cenaban, los discípulos conversaban sobre de las pruebas que Cristo les había dado en las profecías. Jesús vino, con las puertas cerradas y entró al medio de la sala y dijo, «La paz sea con ustedes». Dirigiéndose a Tomás, dijo, «Pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree». El desconfiado discípulo sabía que ninguno de sus compañeros podría haberle contado al maestro acerca de su incredulidad. Ya no deseaba más pruebas. Su corazón saltó de gozo, y se echó a los pies de Jesús, exclamando, «Mi Señor y mi Dios». Jesús aceptó su reconocimiento, pero amablemente reprochó su incredulidad, «Tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme». Si el mundo ahora siguiera el ejemplo de Tomás, nadie creería, porque todos los que reciben a Cristo deben hacerlo por medio del testimonio a otros. Hay muchos que, como Tomás, esperan que cualquier causante de duda sea clarificado, pero nunca alcanzarán eso que desean. Con el tiempo confirmarán su falta de creencias. Están sembrando semillas de sospecha y segarán una cosecha de dudas. Entonces, cuando más necesiten la fe y la confianza, muchos se encontrarán impotentes para esperar y creer. La forma en que Jesús trató a Tomás muestra cómo deberíamos tratar a aquellos que expresan sus dudas. Tomás había sido muy irrazonable al dictar las condiciones para tener fe, pero el trato amable de Jesús con él derribó todas las barreras. Muy pocas veces vencemos la incredulidad por medio de la controversia. Pero si revelamos a Jesús como el Salvador crucificado, en su amor y misericordia, muchos labios que antes demostraban renuencia llegarán a declarar el mismo reconocimiento de Tomás, «Señor mío, y Dios mío»,